El grupo, conformado por Alegría Vázquez Joaquín, Pérez Palacios Bryan y Rodríguez Aguilar Llor, van a exponer el tema correspondiente al lluís-marxismo del curso de Filosofía del Derecho de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. Para iniciar con el origen histórico de esta corriente de pensamiento del lluís-marxismo o lluís-materialismo, se tiene que nace en Rusia a partir del triunfo de la Revolución Soviética de 1917 y por la preocupación de los juristas rusos por concebir una teoría del derecho socialista a partir de las interpretaciones de las doctrinas del marxismo clásico. Su desarrollo estuvo ligado al socialismo real soviético en sus diversas etapas y también a las experiencias socialistas de Europa del Este, América Latina y Asia del siglo XX, convirtiéndose así en el credo oficial de la Rusia soviética. Bien, ahora continuamos con los principales defensores teóricos del lluís-marxismo, y estos son tres: Yevgeny Pashkanis, Peteris Stuka y Andriy Vyshinsky, quienes a continuación abordaremos su vida y sus obras. Yevgeny Pashkani, en cuanto a su vida, nació en el año 1891 en la ciudad de Starista, ubicado al norte de Moscú, en medio de una familia con características revolucionarias. Fue un jurista soviético revolucionario. Además, fue elegido miembro del tribunal adscrito al Comité Ejecutivo Central de toda Rusia, actuando como juez revolucionario. Y es entre los años 1920 y 1921 donde Pashkanis preparó su teoría general mientras estaba en Berlín. Entre las principales obras de Pashkanis podemos afirmar que su primera publicación apareció en el año 1921, la cual se tituló Un jurista burgués sobre la naturaleza del Estado. También publicó el primer intento de producir una teoría general del marxismo y derecho. Además, Pashkanis se convirtió rápidamente en el primer jurista soviético más conocido. Como segundo defensor del marxismo tenemos a Peteris Stuka. En cuanto a su vida, Stuka nació en el año 1865 en Riga, capital de Letonia, en medio de una familia de granjeros adinerados y profesores de canto. También fue un jurista soviético. Stuka fue un escritor, traductor y editor de los principales periódicos socialistas y comunistas de Letonia y Rusia. Stuka se desempeñó como presidente del Consejo de Comisionarios del Pueblo de la República Socialista Soviética de Letonia y fue el primer presidente de la Corte Suprema de la Unión Soviética, cargo que desempeñó entre los años de 1923 y 1932. Sus obras. Su primer trabajo jurídico data del año 1889, en el cual inició a partir de ello una serie de explicaciones que le convertirán posteriormente en uno de los más influyentes de los juristas soviéticos. La concepción de Stuka es un punto de confrontación con las versiones del derecho como integrador o estabilizador. Asimismo, concuerda con los pensamientos de Marx y Engels, que cree que todo derecho es un concepto clasista y que morirá con la sociedad de clases. Finalmente tenemos a Andriy Vyshinsky. En cuanto a su vida, nació en Odessa, Ucrania, en el año 1883, siendo su madre predicadora de la Iglesia Católica y su padre propietario de una farmacia y profesor de música. En el año 1901 entró a estudiar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Kiev. En 1908 fue encarcelado junto a Stalin. Vyshinsky, mientras estaba en la Universidad Estatal de Moscú y ejercía su función de fiscal, adquirió gran reputación como teórico del derecho. Entre sus obras tenemos de que se convirtió como el principal ideólogo de la legalidad soviética, ejerciendo el cargo de fiscal en el Tribunal Supremo de Rusia en lo referente a procesos criminales. En el año 1933, durante el juicio de Metro Vickers y los juicios de la Gran Purga, fue que ganó notoriedad mundial como un abogado agresivo y vengativo. Finalmente, y al convertirse en el miembro del Comité Central del partido, asimismo como en comisario adjunto de los asuntos exteriores, Vyshinsky superó la incorporación de Letonia a la Unión Soviética y luego arregló que un régimen comunista asumiera el control de Rumanía. Respecto a las características del lluís-marxismo, tenemos a las siguientes. La postura central de esta corriente del pensamiento humano es que el derecho es un mero reflejo de condiciones e instrumentos de conveniencia económica. Hernández Gil sintetiza los rasgos de la concepción marxista del derecho en lo siguiente. El materialismo histórico ve en el derecho uno de los factores integrantes de la capa ideológica, la superestructura. En esta, el derecho y los demás elementos superestructurales solo se entiende como proyección y reflejo de la estructura, el sistema económico concreto o la producción material de los bienes. En esta producción, la clase económica gobernante tiene el papel preponderante y el derecho es un mero instrumento. Por lo tanto, el materialismo histórico admite que
En algunos aspectos, la superestructura provoca efectos sobre la estructura, e incluye en esto al derecho, pero subrayando siempre la prioridad ineludible del factor económico. Así, el derecho carece de autonomía tanto ideal como empírica histórica, y siempre es una categoría burguesa. El marxismo afirma que el derecho responde a los intereses de la burguesía que se apropia de la riqueza de los trabajadores en el sistema de producción capitalista. El Estado y el derecho son fenómenos de la superestructura, derivados del modo de producción y sobre todo de las relaciones sociales de producción. El derecho, como conjunto de normas dictadas por el Estado, responde a las necesidades de la clase dominante que posee los medios de producción y les sirve para reproducir el modo de producción y defenderlo de los enemigos del sistema. Según esta teoría, el derecho no es una voluntad de la sociedad, sino que es una voluntad de una clase dominante. A modo de conclusión, la persuasión marxista se centra en invalidar un sistema y un orden jurídico existente por el solo hecho de ser producto de intereses de poderíos económicos, políticos o culturales, ajenos a los intereses de la clase oprimida o proletaria. Algunas diferencias básicas y sencillas que podemos considerar respecto del marxismo frente a otras corrientes filosóficas serían las siguientes. Primero, que el método utilizado en el marxismo es el materialismo dialéctico, para analizar la vinculación entre el derecho y la estructura social, mientras que en el naturalismo, el método que une a autores tan diferentes es el método racional, o sea, el método que debe permitir reducir el derecho y lo moral, además de la política, a una ciencia demostrativa. En el marxismo se sostiene la idea de que el derecho solo fue un mero instrumento de los burgueses para defender su sistema de producción. En el naturalismo se defiende la postura de que el derecho es la suma de potestades y prerrogativas inherentes y consustanciales a todo ser humano. Por último, una diferencia clara también entre el marxismo y los realistas es que, en la primera corriente, hacían referencia a un conjunto de normas emanadas por una sola parte de la sociedad, la clase dominante, mientras que en la segunda corriente el derecho no se puede reducir solo al Estado, solo a una parte de la sociedad, sino que debe incluir a toda la sociedad como un conjunto integrado, como tal, y no solo a una parte, como bien consideramos. Como apreciación crítica, la crítica central que hemos considerado como grupo respecto a esta teoría o pensamiento ideológico va a subyacer básicamente en la idea de que el derecho, al ser un conjunto de normas jurídicas dictadas por un Estado, que a la vez también es producto de las decisiones de la clase dominante de aquellos entonces, los burgueses, los empresarios, dueños de los medios de producción, los opresores del sistema, era visto de manera negativa por parte de la sociedad de aquella época, debido a que solo servían para seguir reproduciendo dicho modo de producción y a la vez defender a estos opresores de los enemigos del sistema capitalista. Por lo tanto, este sistema y ordenamiento jurídico debía dejar de existir como condición para la convivencia social armónica. A la vez es algo que no tiene cabida, puesto que bien sabemos que el derecho como tal sirve para regular las conductas de los seres humanos, de las personas, de sancionar el mal actuar tanto de la clase oprimida como de la clase dominante, haciendo una equivalencia a los conceptos utilizados por los teóricos de aquella corriente. Y sin este mismo derecho, la sociedad básicamente sería un caos. Caeríamos en un desorden evidenciando actuaciones desiguales, discriminatorias, que de hecho existen y existían, pero de manera excesiva en cualquier aspecto, político, económico, social, cultural, etc. A su vez, y desde un enfoque más contemporáneo, más actual, consideramos que el derecho hoy en día no es un mero conjunto de normas jurídicas, solo que favorece a una parte de la sociedad, bajo el argumento de que éstas van a proteger al que tiene más o posee los medios de producción, sino que el derecho de hoy reconoce una protección de manera integral, es decir, tanto al que tiene y al que no tiene, basándose por ello en el derecho a la igualdad, que está prescrito en la Constitución. Lo dicho anteriormente no se debe confundir con la igualdad económica, que quiere decir esto de que todos deban de ganar por igual, sino más bien tiene que ver con la igualdad jurídica o de derechos que tienen todas las personas.